la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento ya en contacto con Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, para hablar sobre esta feroz arremetida del crimen organizado en nuestro país. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes, buenas noches. Hemos escuchado durante esta semana, quizá, si no la más violenta, una de las más violentas de los últimos años. Hemos registrado en el ámbito informativo un crimen ocurrido el fin de semana, después la masacre en el puerto de Esmeraldas, 6 reos que amanecieron colgados en la penitenciaría litoral, posteriormente 3 mujeres asesinadas al frente de la penitenciaría litoral, funcionarias precisamente del centro penitenciario, y ahora esta balacera. ¿Ya la situación se salió de control en el país? Creo que se salió de control hace bastante tiempo ya, lamentablemente. Venimos teniendo este tipo de conversación sobre las crisis carcelarias sucesivas por 2 años ya, 2 años y un poco más. Y parece que volvemos siempre sobre el mismo centro del problema, lo que quiere decir que no está siendo atendido, y es que ha habido una capacidad muy limitada, por no decir nula, para efectivamente recuperar el territorio del Estado Nacional, ¿no? La capacidad de soberanía, en un sentido clásico, se ha perdido, y por lo tanto parecería a ratos que somos tierra de nadie. ¿Creen ustedes, un poco con experiencia y estudios, seguramente experiencias de otros países, el momento en el que el Estado, en este caso, a través de las autoridades de gobierno, logre controlar los centros penitenciarios, puede esto cambiar la realidad fuera de los centros penitenciarios, ya en las ciudades? Como vemos, las ciudades más conflictivas en este momento, con esta ola de violencia, Guayaquil, Esmeraldas, seguramente no se escapa Quito y otras, pero ¿el punto podría estar en el control de las cárceles? No, yo he sostenido siempre que el problema, las crisis carcelarias sucesivas, son este indicador, este foquito rojo que se enciende en el tablero del auto, que revela que hay algún problema más grande sucediendo adentro, ¿no? Y es esto, o sea, lo que vemos en términos de crisis carcelarias es solamente un indicador de un problema mucho más grande, mucho más complejo, que tiene que ver con la penetración del crimen organizado internacional dentro de las propias instituciones del Estado, que tiene que ver con las mismas dinámicas de violencia sumadas a las violencias de exclusión social, tiene que ver con la pérdida de capacidades efectivas del Estado en términos de control de la soberanía, en términos de construcción de instrumentos de inteligencia, e incluso en términos de planificación frente a la seguridad. Entonces, hay una serie de fenómenos que terminan confluyendo y que me parece que se ven en miniatura, con resultados terribles, pero se ven en una muestra chica dentro de lo que sucede en las cárceles. Ahora, ¿cómo atacar este problema? Porque el gobierno ha dado algunas recetas, ha tomado algunas acciones, lamentablemente, y por la experiencia, las consecuencias que vemos, el efecto ha sido contrario. Las acciones y las decisiones han sido seguramente equivocadas. ¿Cómo hacer primero ese diagnóstico para atacar el problema? Fausto, a mí me parece que tenemos varios diagnósticos. Hay colegas que vienen trabajando sobre estos temas desde hace un rato largo. Los mismos miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, tienen diagnósticos, me parece a mí, acertados alrededor de la situación. Lo que siento es que hay un problema, en primer lugar, político, en términos de lograr traducir estos diagnósticos en decisiones que se implementen efectivamente, contundentemente y quizás en rangos de tiempo relativamente cortos. La segunda cosa es que yo creo que hay que asumir que este tipo de problema, la dimensión del problema de seguridad que tenemos, no va a tener una solución ni rápida ni sencilla, y no va a ser fruto de la iluminada acción de cualquiera de los actores que se nos puedan venir a la mente. Esto es más bien fruto de una construcción de Estado. La seguridad se construye desde el Estado, y el Estado involucra a todo el espectro político, involucra a todas las instituciones, y por lo tanto es necesario trabajar en esa dimensión, pensar que
la seguridad, el problema de seguridad no se va a resolver en este gobierno, probablemente no en el siguiente, pero que sí se requiere un acuerdo entre actores políticos para lograr trazar un camino y perseverar en ese camino, realizando además una inversión importante, sí, por el lado de la seguridad, pero también por el lado social, ¿no? Hay que recordar que estos no son fenómenos que están desconectados. Ahora, seguramente no se va a mejorar, no se va a resolver en el corto ni en el mediano plazo, pero al menos que no crezca. Sí, lo óptimo sería que no crezca para evitar que esto no crezca, no se vuelva aún más grande de lo que ya es. Me parece a mí que se necesita fortalecer las capacidades de las instituciones. Hemos visto en estos días a miembros de la policía que mencionan las carencias que tienen. Me parece que con las Fuerzas Armadas la situación no es muy distinta. Entonces, me parece que es importante, por un lado, cubrir esas necesidades materiales, garantizar que efectivamente exista el equipamiento, exista el entrenamiento, exista el personal para atender los problemas a los que nos enfrentamos. Pero por el otro lado, yo creo que es fundamental fortalecer ciertas áreas estratégicas del Estado, ¿no? La inteligencia es una de ellas, sin duda. Y luego, por otra parte, me parece que es importantísimo tener claro cuál es el punto de llegada atrás de cualquier estrategia de seguridad que se adopte. Y eso a ratos me parece que tampoco está suficientemente claro. Digo, en términos de prioridades, en términos de qué hacer primero con los recursos que existen, me parece que eso no ha sido asumido todavía. Quizá allí tenemos ya un primer diagnóstico. La Embajada de Estados Unidos en nuestro país ha hecho una advertencia anoche precisamente sobre que mantenía o tenía información confiable respecto de atentados. Posteriormente, en efecto, ocurrieron 3 atentados en la madrugada, no de mayor incidencia, por fortuna no hubo víctimas, pero ya fue una advertencia. Y esto no había sido al menos socializado, así lo dijo el ministro del Interior, Juan Zapata. ¿Ahí está fallando la inteligencia? Lamentablemente, cuando la Embajada de los Estados Unidos toma una acción de esta naturaleza, me parece que demuestra una pobre confianza en el sistema de inteligencia, ¿no? Y probablemente en todo el sistema de seguridad del país. Eso es gravísimo, porque finalmente querría decir que hay mucha información que probablemente no está siguiendo la cadena regular, no está llegando al tomador de decisiones y a ratos existen acciones que vienen desprovistas de información crítica, ¿no? Yo creo que el sistema de inteligencia en el país ha hecho un esfuerzo, a pesar de haber sido desarmado y reconstruido en 3 ocasiones en los últimos 15 años. Me parece que hay esfuerzos que se hacen allí, pero evidentemente el costo de las oportunidades perdidas es muy alto para resarcir, ¿no? Y en este caso me parece que el haber desarmado y reconstruido el sistema de inteligencia 3 veces en 15 años nos está pasando esa factura, ¿no? Entonces hay información a la que no logramos acceder. Y por otro lado, yo creo que hay necesidad también, esto me parece que se revela de esta actitud de la embajada de los Estados Unidos. Hay que asumir que se necesitan iniciar procesos de depuración institucional serios en inteligencia, en policía, en Fuerzas Armadas, en el sistema judicial. Mientras aquello no suceda, me parece que nos seguimos abocando a una condición de debilidad cada vez más profunda. La Embajada de Estados Unidos haciendo esta advertencia. Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo públicamente que él cree que hay más violencia en Ecuador que en Colombia. De alguna forma nos están ayudando a dar esos diagnósticos desde afuera, porque acá parece que las cosas no están claras. Sí, yo creo que uno de los peores pecados que uno puede cometer es el de la complacencia, ¿no? El creer que todo está bien, cerrar los ojos y negarse a reconocer los problemas. Y yo vuelvo con lo que partíamos en esta entrevista. El problema de las cárceles no es un problema en las cárceles y de las cárceles exclusivamente, es un problema social. Y desde las primeras crisis carcelarias hemos venido teniendo este tipo de discusiones, recalcando que hay un problema estructural dentro del Estado que va a tener que ser atendido tarde o temprano por alguien, ¿no?
Y sí, lo que hemos visto, lo que vemos cada vez con más intensidad es una demostración de los grandes vacíos que tiene el Estado. Los diagnósticos, insisto, me parece que están ahí, que han sido realizados por muchos actores. Falta actuar frente a ellos. Finalmente, doctor Pérez, estamos ya viendo la presencia activa, operativa, todo el tiempo, semana tras semana, dentro y fuera de las cárceles. Las bandas como los Tigrones, las bandas como los Choneros, las bandas de los Patones, hemos visto lo que ocurrió en Esmeraldas. ¿Cómo neutralizar a estas bandas que ya tienen no solo las operaciones dentro de las ciudades, en el caso de Guayaquil, Esmeraldas, se ha dicho también que hay presencia en Quito, en lugares, en zonas cercanas, en parroquias, un poco fuera de Quito, pero con todo este escenario, ¿cómo lograr neutralizarlas? Porque ya la instalación es preocupante y además cuentan con armamento, en algunos casos, mayor que la policía. Sí, efectivamente, hay una dotación importante que tienen estas organizaciones. Yo creo que el camino para contenerlas es asumir que el Ecuador se enfrenta ahora a una situación de guerra. Y asumir esto implica fortalecer los dispositivos de seguridad del Estado, policía, Fuerzas Armadas, utilizarlas intensivamente, fortalecer el sistema de inteligencia, yo quiero insistir en eso, para garantizar tener la información por adelantado. Y finalmente yo creo que es importante como ciudadanos reconocer el Ecuador no es más esta isla de paz a la que nos enseñaba el discurso, ¿no? Y bajo esas condiciones yo creo que hay que pensar en términos de qué se debe hacer para garantizar la supervivencia del Estado. Yo insisto también en lo que decía hace un momento, creo que una de las primeras cosas que se debe hacer es lograr un acuerdo político nacional en torno a los temas de seguridad para que independientemente de cómo quiera que se configuren los gobiernos, podamos tener un horizonte para seguir en lo inmediato. Hay que saber también que, como decía, esto no se va a resolver inmediatamente, pero sí creo que se puede contener fortaleciendo este atributo del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. Doctor Pérez, importante siempre conocer su punto de vista respecto de lo que ocurre en nuestro país. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, una buena noche. Gracias, ha sido el doctor Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, hablando sobre la feroz arremetida del crimen organizado en nuestro país. Ha dicho que hace falta un diagnóstico adecuado, primero. Segundo, que hay falencias, evidentemente, y en esto coinciden varios analistas en el sistema de inteligencia en nuestro país, para advertir ciertos eventos, tal como nos dan advirtiendo, para ponerlo en estos términos, desde otros países. Las acciones del gobierno deberían ser enfocadas principalmente en los temas de inteligencia para poder abordar un tema que ya se desborda, la inseguridad en el país y que se ha salido de control. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.